Hola, soy Joaquín Carbonell y me acerco un momento para felicitar a la Biblioteca Aragón, que yo he frecuentado tanto. Son 30 años precisamente de trabajo y de estar ahí al servicio de los ciudadanos para prestar sus libros. Yo la frecuento muy a menudo, sobre todo cuando estaba escribiendo algún libro con datos más o menos reales, ¿no? Por ejemplo, el que escribí El artista sobre Buñuel y otro sobre García Lorca. Entonces en la biblioteca había bastantes ejemplares de asuntos relacionados con estos dos autores y yo los frecuenté y los leí y me ayudó muchísimo en la elaboración de mis novelas. Tanto que decidí en algunos casos adquirir personalmente esos libros para tenerlos en mi casa. Uno de ellos es el que escribió Maxau, el escritor valenciano, sobre Buñuel y en el que tuvieron una conversación larguísima y el libro es gordo, creo que se llama novela. Bueno, yo lo tengo en casa porque quería tenerlo. A mí me gusta tener los libros físicamente, me gusta rodearme de libros como si fuesen objetos de decoración. Y quiero también añadir una cosa para acabar, y es que las bibliotecas en estos 20 últimos años, 25, se han modernizado mucho. Tienen más luz, tienen más espacio, tienen más libros, más ejemplares. Yo los he frecuentado presentando libros y he detectado un dato que me parece alentador por un lado, pero por otro preocupante. A las presentaciones de libros y a los grupos de lectura acuden masivamente las mujeres. Mujeres que en su tiempo probablemente no leyeron, porque no tenían tiempo para leer y sobre todo porque no tenían libros. Ahora los tienen y han decidido aprovechar los últimos años de sus vidas leyendo mucho. A mí me parece admirable, de forma que yo siempre digo que el día que las mujeres dejen de leer, se acabará la literatura. Eso con toda seguridad. Porque los hombres, no sé por qué razón, vienen mucho menos. En todo caso, felicidades a la Biblioteca Aragón y todas las bibliotecas de Aragón y del mundo, ¿no? Porque son los espacios ideales para encerrarse, estar rodeados de conocimiento, de sabiduría, de experiencia. Uno con los libros nunca está solo. Sobre todo en estos tiempos que hemos tenido el confinamiento, yo he acudido mucho a los libros, como siempre. Así que felicidades y hasta siempre.